Mencionabas las criptomonedas. ¿Qué opinas de las criptomonedas? ¿Cómo las ves? Bueno, es el futuro, definitivamente blockchain y cripto, o sea, es el comienzo, ¿ok? Como me di cuenta que esto no se iba a ir para ninguna parte fue cuando Wall Street, el mismo Wall Street, se supone que las cripto nacieron para ser anti-Wall Street, anti el sistema, que Wall Street representa el sistema de finanzas, anti-establishment, como se dice, y ser algo alternativo, algo paralelo, algo que no está regulado, que es lo opuesto a Wall Street, literalmente. Pero ahora Wall Street, los más top de Wall Street, BlackRock, Fidelity, Vanguard, o sea, más grandes que eso no existen, están ahora lanzando sus propios criptoactivos. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes con Rodrigo Arenas. Hoy me acompaña una líder peruana que ha conquistado Wall Street y ha decidido transformar la economía desde la educación financiera para la comunidad latina. Es fundadora y CEO de Latino Wall Street, nominada como una de las 10 mujeres emprendedoras destacadas por Yahoo Finance y miembro del prestigioso Forbes Finance Council. Su misión es clara: empoderar a los latinos para que pasen de consumidores a inversionistas. Gabriela Berrospi, bienvenida a Líderes. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. No, Gaby, pues muchísimas gracias. Tuviste hace un par de meses un evento espectacular ahí de Latino Wall Street con el CIPAC Latino. Ujú. Felicitaciones. Eh, Gaby, cuéntanos quién es Gabriela Berrospi. ¿Eres peruana? ¿Cuándo te mudas a Estados Unidos? Cuéntanos un poquito de ti. Sí, claro. Bueno, mi historia empieza entre 11 y 12 años, ¿ok? Yo vivía en Lima hasta ese entonces. Hace 11, 12 años. No, cuando yo Ah, tenía, cuando tú tenías sí, 11, 12 cuando era años. niña, tenía, antes de cumplir los 12, em, eh, mi vida, ¿no? En Lima era muy buena, mi papá le iba súper bien y de la noche a la mañana mi papá perdió todo. Y yo nunca lo pude entender a esa edad, era como que no tenía ningún sentido como uno podía vivir en una burbuja de niño y luego que esa burbuja explote. Pero eso nos lleva a mudarnos a Estados Unidos. O sea, nosotros no vinimos a Estados Unidos porque queríamos, sino porque fue por una necesidad para buscar un futuro mejor. Em, y recuerdo que cuando eso le pasó a mi familia, yo me dije a mí misma, yo voy a buscar respuestas, o sea, voy a encontrar la razón de por qué esto le puede pasar a una familia y cómo uno puede resolverlo, evitarlo. O sea, tiene que haber una forma en que esto no te pase, ¿no? Y con mi lógica de niña, en ese momento tomé una decisión que yo iba a dedicar mi vida a buscar respuestas Wow. para solucionar eso y para evitar ese tipo de cosas. Em, no lo dije tanto así, pero en ese momento era como que tengo que saber qué ha pasado. Venimos de Estados Unidos a Nueva York, teníamos mucha familia en Nueva York, mi papá tiene hermanos que siempre han vivido en Nueva York, tengo primos nacidos en Nueva York, entonces Nueva York fue el lugar por razones obvias porque teníamos familia y es ahí donde descubro el mundo de Wall Street. Ahora, fast forward unos 7 años, cuando tengo 18, que es que yo aplico a la Universidad de Nueva York, a New York University, que es NYU, Ajá. y fue ese momento, o sea, en mi vida, como se dice, turning points, ¿no? Creo que es puntos de inflexión, una Ajá. cosa así. A los 11, cuando mi familia pierde todo, me mudo y mi vida cambia, y estoy en Estados Unidos, y a los 18, cuando me aceptan a la universidad de mis sueños, porque tenía buenas notas, em, y al aceptarme, esa universidad, los que conocen Manhattan, quedaba a pasos de Wall Street. Ajá. Entonces fue una exposición em, directa, Brutal. ¿no? O sea, literal como que la residencia estudiantil, porque vivía en la universidad
Y en esa universidad hay varias, o sea, no es cerrado, están como por diferentes partes en Downtown Manhattan. La mía era la más cerca a Wall Street. Coincidencia, destino, yo no creo en las coincidencias. Y fue en ese momento, a los 18, que yo descubro eh, que hay una mejor manera. O sea, en ese momento tuve mis respuestas. Hay un mundo abundante donde la gente no sabe qué hacer con tanto dinero, donde hay gente joven operando en la bolsa, donde no tienes que esperar a tener 60 para tener dinero, ¿no? Como tenía todas mis creencias limitantes y donde puedo ver y ser testigo de un mundo que no conocía completamente abundante. Y es a los 18 que yo digo, bueno, ahora descubrí la respuesta. Hay otras formas. Tengo que descubrir cómo funciona Wall Street, qué es lo que eventualmente me lleva a invertir en la bolsa y a meterme ese mundo, a trabajar en eso y posteriormente, después de unos 10 años de ese momento, a fundar Latino Wall Street. Y cuéntanos qué es, o sea, exactamente qué es Latino Wall Street, eh, y por qué es algo que los US Hispanics, que los latinos aquí en Estados Unidos le tienen que poner mucha atención. Claro, mira, a nuestra cultura, yo creo que venimos de una cultura muy trabajadora, por lo menos en Estados Unidos, de que algunos dicen, oh, nuestros países son más relajados. Bueno, hay una combinación de opiniones acerca de eso, pero sí en Estados Unidos el latino es conocido por ser el más trabajador, Sí. el que trabaja más duro, más fuerte, más comprometido porque es agradecido en tener esa nueva oportunidad. Somos conocidos por tener mucha familia, entonces esa responsabilidad. Em, y lamentablemente no hemos crecido con una cultura que nos dan educación financiera, que nos muestran que hay algo más allá de trabajar, de intercambiar tiempo por dinero. O sea, eso es una forma, ¿ok? Pero hay otras formas para crear libertad. Em, Estados Unidos es el símbolo del capitalismo, el símbolo de la libertad, ¿no? Libertad en general, libertad financiera. Y creo que un latino viviendo en Estados Unidos, su meta debe ser libre, no vivir dentro de un sistema donde eres un esclavo, donde solo puedes comer si estás trabajando, solo vives para pagar tus cuentas. Hay una mejor manera y esa mejor manera no es trabajando más horas, más horas, más horas. Es ser inteligente financieramente, es aprender a invertir y aprender a buscar formas que el dinero Trabaje por trabaje por ti, te dé un ingreso donde no depende de tu esfuerzo, de tu físico, de tu sudor, que es algo tan típico, pienso, para los latinos. y es cierto, tú mencionas algo que yo coincido, estoy de acuerdísimo contigo, ¿no? Y es que los latinos tenemos una mentalidad, yo siento que tenemos una mentalidad muy limitante. Sí es cierto que somos muy trabajadores, unos países más que otros, Sí, pero digamos que en general somos muy trabajadores, pero también es cierto que tenemos una mentalidad muy limitante, o sea, como que nos ponemos techos, que es algo que Estados Unidos no tiene. Eso es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, cómo en este país, digamos, la riqueza es abundante. sí, Solo hay que saber, obviamente hay que trabajar duro, porque eso sí, eso no se quita, pero sí. al trabajar duro no se quita, pero, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué has encontrado tú ahí, digamos, que en esa mentalidad de limitante de latino? ¿Cómo la rompes? Qué le dices tú al latino para que rompa esa mentalidad? ¿Y cuál es como el promedio de persona que digamos que busca tus servicios, que busca tu educación? Bueno, en realidad tengo personas de todos los caminos que te puedas imaginar. O sea, tengo desde adolescentes a abuelitos que aprenden conmigo. Es como que nunca es muy temprano, nunca es tarde. Pero digamos que el promedio es un adulto entre 35 y 45, digamos que es Okey. la mayor parte Ajá. de miles de personas que aprenden con nosotros día tras día, pero hay de todo en realidad. Yo empecé cuando era adolescente, entonces nunca es muy temprano para hacerlo. De hecho, mientras antes mejor. Y algo que yo le enseño a los padres de familia es, a ver, nosotros no tuvimos la oportunidad de nacer
con un fondo de inversión porque nuestros papás no sabían, no importa, Y en nuestros países tampoco funciona muy bien. no funcionan así, tienen otro sistema, pero la información te llega cuando te tiene que llegar para que tú puedas hacer una mejor versión de ti misma, un mejor trabajo con tus hijos. O sea, si tus padres no hicieron algo por ti, yo creo que el punto de tener hijos es poder tener como que ese lienzo en blanco en tu Exacto. poder hacer lo que te hubiera gustado que haga. Entonces, ese es como el promedio de persona. Siempre, o sea, no ¿Cuántos quiero. hijos tienes? Yo tengo uno. Uno. Sí, sí, tengo uno de 3 años y desde que nació él tiene. Bebé. Sí, sí, desde que nació él tiene su fondo de inversión, que fue lo que a mí me hubiera gustado que mis papás hagan por mí, ¿no? Cuando uno tiene educación financiera, el punto es que tus hijos, tus nietos no tengan que empezar de cero. Ellos puedan nacer ya con una estabilidad y poder apalancarse de eso, ¿no? Gaby, ¿qué edad tenías cuando fundaste Latino Wall Street? Tenía exactamente 28. Entonces fueron 10 años después que llegué a Manhattan, porque en Nueva York estuve desde niña, pero estuve con las afueras de Nueva York con mi familia en Long Island. A Manhattan, para la universidad me mudé a los 18 y empecé a aprender, después de un año de estar rodeada de todos estos, yo empecé a aprender, hacía muchas cosas extracurriculares, me metí al círculo de Wall Street, aprendí directamente de ellos, tomé clases aparte, me especialicé y bueno, todo eso demoró muchos años, pero es después de 10 años de tener esa exposición, ese aprendizaje, que finalmente decido fundar Latino Wall Street. ¿Y cuántos años tiene ya Latino Wall Street? Ya cumplimos 6. Y bueno, entiendo que estás también con tu esposo, que él Sí. comparte contigo. ¿Cómo lo atraes a este mundo? Él es puertorriqueño, ¿no? Sí, bueno, es neoyorquino, pero el papá es boricua, entonces él es mitad boricua, mitad gringo. No habla mucho español, pero yo lo conocí en Nueva York, porque viví nuevamente casi toda mi vida en Nueva York y lo conocí en un seminario y él tenía exactamente todo lo que yo necesitaba para montar algo así, ¿no? Entonces, este seminario iban personas que tenían ideas de proyectos, tenían una idea y querían materializar. Entonces, yo lo conozco a él, es programador de profesión, em, muy inteligente y es él quien me ayuda a materializar la idea, porque al final del día yo solo tenía una idea y todos tienen una idea, ¿sabes? O sea, todos quieren hacer algo, Sí, tienen sí. una idea, pero a ver, ¿quién te puede ayudar a materializar esa idea? ¿No? Eso es lo Algunos clave. contratamos a esas personas. Sí, sí, sí. No, y de hecho, yo empecé con él en una relación laboral, De bromea. ¿no? No, pero es en serio, o sea, empezamos con una relación como de negocios, porque lo conocí en un seminario donde el punto de este seminario era conocer contactos para hacer alianzas, negocios, entonces empezó así. Y se volvió pues ya hoy una empresa Y familiar. luego, sí, exacto, eventualmente, bueno, lanzamos eso juntos y a él en realidad yo le doy el crédito de haberlo materializado, porque si no tienes el sistema, la Sí. programación, alguien que te monte todo es imposible. ¿Cuántos clientes tienen ya hoy? ¿Es digital la plataforma mayormente? Es digital y tenemos eventos presenciales puntuales, unos 3, 4 al año, uno grande, que es la conferencia anual, y luego tenemos otros 3 para los mejores clientes, que se llaman los titanes de Wall Street. Son más puntuales, más privados, y uno grande. Hemos enseñado a más de 10.000 personas al día de hoy. Wow. Sí, y tenemos miles de ellos activos y muchos de ellos, yo diría cientos de ellos desde el primer día del 2019. Y Gaby, a ver, todo esto, yo pues te conozco, te ubico por CPAC, por la gala de la toma de posesión del presidente Trump y ahorita pues haces Latino Wall Street con CPAC Latino. ¿Cómo mezclas tú, cómo y o por qué mezclas este tema de educación financiera con política, Mm. con ideas políticas? Porque al final del día estás mezclándolo con ideas políticas. eh, ¿No te da miedo que eso te pueda, digamos, que tus clientes, además de The Wall Street, ahí salen muchos, ahí salen muchos demócratas? Bueno, Nueva York es un estado demócrata. Yo fui demócrata en Nueva York. Ok. Sí, o sea, completamente influenciada por mi ¿Cuándo te entorno. curaste?
Bueno, voté por Hillary en el 2016 y luego me di cuenta de lo que había hecho y en realidad todo es contexto, ¿ok? En ese momento, soltera, súper joven, con amigos liberales, en un estado demócrata. em, Sí, no tenían. pensaba como una mamá empresaria, o sea, era como inmadura, ¿no? Entonces son decisiones que uno hace, pero, o sea, yo sé que es estar al otro lado. ¿Por qué mezclo? Porque en realidad no fue como que me desperté un día y dije, quiero mezclar. Fue que me pareció tan necesario, luego de ver lo que Biden estaba haciendo con el país, que yo dije, a ver, la política y la economía van de la mano. De hecho, las personas que ven mi contenido en Latino Wall Street o Gaby Wall Street saben que cada análisis económico que hago se conecta al gobierno, Ujú. porque los temas van de la mano. O sea, la economía es el tema principal de por qué escogemos a un presidente. Queremos una economía mejor, ¿no? El tema de nuestro bolsillo, lo que nos afecta, ¿qué es la inflación? Tiene todo que ver con el dólar, con el déficit presupuestario, o sea, el gasto del gobierno, son temas 100% conectados. Entonces, no me parecía como en inglés se dice random, como que me ponga a hablar de, como que saqué algo de un sombrero que no tiene nada que ver, tiene todo que ver. Y en épocas, ¿no? De elecciones, yo decía, wow, no, o sea, no puede ser que vaya a salir Biden de nuevo, porque esto es un desastre. Sí, Y porque ustedes fueron activos apoyando a Trump. súper activos, porque para mí fue como una urgencia y sentí esa responsabilidad como líder. Sé que hay muchas personas que me ven como un líder, ¿no? Del movimiento Latino Wall Street y en general, y quieren saber, o sea, cuál es mi opinión al respecto del contexto actual y qué es lo que yo recomiendo y hacia dónde veo que nos debemos dirigir. Eso es lo que hace un líder, ¿no? Entonces, no me parecía adecuado ni correcto quedarme callada cuando veía una situación urgente. Si me daba miedo, a ver, todo lo que he hecho en mi vida me ha dado miedo. Montar una empresa, casarme, tener un hijo, hablar en redes, hablar de Todo política. lo que vale la pena da miedo. Toda, ay, y si sale mal, siempre hay una duda, eso es humano, pero ni modo. O sea, era cuestión de, ¿sabes qué? Hay un tema urgente, ya como una mujer casada, como mamá, ya obviamente mi mentalidad, mis valores cambiaron. Ya no pensaba como una chica soltera de Nueva York, que estaba en otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente me volví más conservadora con el tiempo, y solo podía pensar en mi hijo, como que yo no quiero que estar en un país donde están empujando una ideología de género, donde voy a llevar una fiesta a mi hijo y van a estar todos vestidos de travesti. O sea, yo no me crié así en Perú, como católicos, como en realidad originalmente, ¿no? Mi familia siempre fue conservadora y creo que la mayoría de latinos crecimos yendo a la iglesia y haciendo las cosas en familia y con la fe y familia por sobre todo. Entonces eso está como en mí y yo no podía permitir que siga más de estas desgracias y que están arruinando la vida de tantos niños con las operaciones, o sea, por darte ejemplos, ¿no? Y a veces uno dice, ay, pero eso nunca me va a pasar a mí, pero le pasó a Elon Musk Claro que y es pasa. el hombre más poderoso del mundo, entonces, ¿cómo no? Nadie está a Nadie está salvo. exento. Entonces fue por esa urgencia que también para mí era como personal, como que no quiero que mi hijo crezca, o sea, este es el mejor país del mundo, cumplí todos mis sueños, quiero que mi hijo tenga la oportunidad de cumplir sus sueños, no quiero que se vuelva un desastre en crimen, en ideologías extrañas, en todo lo que se estaba convirtiendo. Entonces fue que me armé de valentía y empecé a hablar de este tema, pero siempre conectando a la economía, ¿no? Qué bueno, ahí tenías mucho que hablar con todo lo que estaba haciendo Biden, ¿ah? Inflación y todas estas locuras, ¿no? Y la inmigración, de hecho, está conectada a la economía también. O sea, yo me recuerdo 21, 22, ya habla pospandemia, las colas que mirabas en las tiendas aquí en Design District de lujo, la gente haciendo cola para ir a comprar bolsas de 2,000, $3,000 por el regalo que les había hecho el gobierno. O sea, el daño que le hizo Biden a la economía de este país fue extraordinario. Fue extraordinario, y también era el ejemplo, o sea, yo he vivido
una vida muy inspirada siempre por mis líderes, por quienes me han enseñado a mí, que han sido un ejemplo a seguir, ya sea un seminario, ya sea alguien que admiro, y tiene mucha fuerza eso, como Ajá. que admirar a un líder. Entonces yo decía, no puede ser que mi hijo va a crecer con Biden, o sea, que ese va a ser eso es que nos representa, o sea, de verdad que daba. ¿Y cómo ves a Trump hasta ahora? ¿Cómo ves la administración de Trump hasta ahora? ¿Qué has visto? Bueno, es muy estricto, obviamente, y creo que necesitábamos ese tipo de fortaleza en, en contra del crimen. Creo que eso nos urgía. También veo que ya se está deshaciendo de todo lo del tema de géneros, tanto en colegios como los incentivos que se daban desde el USAID a los lugares que estaban financiando esto. O sea, está limpiando todo eso, lo cual me alegra. La economía, yo te puedo hablar de cuando estamos grabando esto, la bolsa de valores nunca ha estado tan disparada. Sí, es O sea, impresionante. nuestros portafolios están en los máximos que hemos ganado en todas nuestras vidas. Y eso que yo estoy en la bolsa del 2009. O sea, yo he pasado más de 15 años, nunca se ha visto lo que se ve ahora. Cripto, Bitcoin, disparado. O sea, nunca hemos hecho tanta plata. Es una locura. Y lo más loco es que no tienes que hacer nada. O sea, solo tienes que tenerlos activos, puedes estar sentado. Entonces, es un contexto muy próspero si sabes qué hacer y si estás activo en inversión. Ahora, si estás ahí esperando que algo pase, y por eso hago lo que hago, ¿no? Para enseñar que las personas estén posicionadas bien. El único tema sí que he estado, que no he estado 100% de acuerdo ha sido cómo han manejado a los buenos trabajadores indocumentados. Esa parte creo que se puede mejorar, ¿no? Que pareciera que ya están, que va a haber un cambio, ¿no? Entiendo que va a Sí, o sea, haber, él mismo admitió, él ya lo aceptó, él mismo admitió, ya lo dijo, reconoció. este tema en las granjas no es correcto, y yo quiero arreglar eso. Entonces, wow, cuando él dijo eso, dije, él mismo lo está admitiendo, nadie puede negarlo. Entonces, y espero que cada vez mejore, porque al final del día yo veo todo a través del punto de vista económico y necesitamos a los trabajadores, no podemos deshacernos de ellos, es imposible. ¿Cómo te vas a deshacer todos los de construcción, todos los que trabajan en restaurantes? Tú vas a un hotel de Trump aquí en Miami, en Doral, por ejemplo, todos son latinos. Sí. ¿Y me vas a decir que todos son ciudadanos o todos? Y te digo una cosa, son muy buenos trabajadores. Y ese es el punto, el mejor servicio, ponen tanto esfuerzo, son agradecidos en tantas diferentes industrias. Algo que me chocó, que me afectó personalmente, es que yo tenía 3 empleadas domésticas brasileras Ajá. y se les expiró la visa, el permiso, y tenían miedo por la nueva administración que las perdí. Entonces, literalmente perdí a mis 3 empleadas, brasileras, no hablaban ni inglés ni español, pero no tenían que hablarlo porque eran perfectas. Maravillosas. Nunca en mi vida he conocido a mujeres que trabajan tan duro, de tanto detalle, me impresionaban cada vez. Y lamentablemente no quisieron arriesgarse porque las cosas pues estaban muy intensas. Entonces, esas cositas, ¿no? O sea, ellas solo están agregando un valor, solo están haciendo bien un trabajo. Pienso que personas así merecen una oportunidad. Y yo creo que, a ver, ahí tiene un tema, tiene un punto el gobierno y es que hace el proceso legal, pero bueno, si ya tienes tantas millones de personas que no es que pueden retroceder el tiempo y que han demostrado que son trabajadores honestos, correctos, pues bueno, dales que entiendo que es un poquito la ley que está promoviendo María Elvira, ¿no? Y Esta que de estoy Dignity. apoyándola. Yo fui a Washington, D.C. cuando ella hizo la propuesta oficial, que en realidad fue como una reintroducción, ¿no? Porque ya se había hecho antes, pero fue el día oficial. Y apoyo esta ley porque no es una amnistía como tal, no es que, ok, No, es un proceso. es un proceso y es una penalidad. O sea, eso también va a acumular mucho dinero porque imagínate cuánta gente pagando en penalidad para poder quedarse. O sea, una amnistía es como un perdón. ¿Sabes qué? No importa si te quedaste aquí 20 años ilegal, estás perdonado. No, esto es, hay una consecuencia. Tienes que pagar una multa. Entonces piensa eso a nivel numérico, multiplicado por cuánta gente Por millones. lo que va a hacer.
obvio, no puedes tener un récord criminal. Si tienes un récord criminal, no aplicas. No, pues obvio. Porque no queremos, ¿quién quiere un trabajador que quiera no tiene sentido. Entonces, solo es la oportunidad para la gente que ha contribuido, que ha pagado impuestos y que no tiene récord criminal. Me parece excelente. Pues yo creo que sí. Al final del día, yo creo que Estados Unidos es un país de migrantes, lo ha sido toda la vida. Como dice Reagan, es el único país en el que realmente te puedes volver americano. O Ujú, sea, puedes ser peruana y venirte y volverte americana. ujú. Eh, y, y creo que la riqueza de Estados Unidos es eso. Pero también es cierto bueno, que Obama, Biden habían degenerado el tema. O sea, había que ponerle un alto a ese degenere que estaban haciendo, lo tienen que ordenar, porque incluso a los países de América Latina se les estaba volviendo un problema. Porque todo el talento quería, obviamente, si la frontera estaba abierta, pues Sí, bueno, todo el mundo se quería venir para acá, ¿no? sí. Gaby, edúcanos un poquito. Pasó el Big Beautiful Bill. Obviamente sabemos la controversia que hubo entre Trump y Musk y todo lo que se habló alrededor. Edúcanos como latina, como experta en economía, ¿qué es ese Big Beautiful Bill? ¿Qué podemos esperar de él? ¿Qué consecuencias podemos esperar Bueno, de esa ley? tengo que ser honesta, es controversial el Big Beautiful Bill. No es perfecto. De hecho, como Elon Musk dice, o sea, un bill no puede ser big y beautiful, puede ser beautiful y skinny, pero si es grande significa mucho gasto. Ajá, Entonces eso es lo primero para entender, que yo siempre digo, ninguna persona, ningún proyecto, nada es perfecto, o sea, siempre hay que ver las cosas de una forma muy objetiva, ¿no? El Big Beautiful Bill tiene muchas cosas buenas. ¿Cuáles son ejemplos de esas cosas buenas? Por ejemplo, hacen lo que conté hace unos minutos. Cuando tu hijo nace, te incentivan con un depósito para que empiece a invertir en la bolsa de valores, en un índice principal que está comprobado que funciona por más de un siglo, y te dan $1.000, es lo que se aprobó, de capital para un recién nacido, pero no es que te regalan $1.000, eso no funciona porque entonces te los gastas, es para la inversión en la bolsa para que eso se multiplique con interés compuesto con el tiempo. Y ya obviamente tú puedes, si quieres, agregar más. Pero ese tipo de iniciativa, de que un recién nacido empiece a invertir al nacer, eso es literalmente lo que crea riqueza generacional. Si tú estudias a los Hilton, los Rockefeller, las familias más ricas, cómo han creado su riqueza, es porque tienen una ventaja que al nacer tienen estos fondos de inversiones tal cual. Entonces es como el secreto del 1% y ajá. que lo estén implementando para todos de verdad que me parece wow. Entonces tiene cosas muy buenas como eso. También me gusta que Y esa decisión es más para promover la que inversión. la inversión o para que la gente o para promover la natalidad. Bueno, yo creo que es ambos, ¿no? Porque ahora último se ve una narrativa que como que tener hijos es malo, o como esta narrativa antifamilia que Ajá, promovió la izquierda. Bueno, casi tuvimos una presidenta, la vicepresidenta Kamala, nunca ha tenido hijos, entonces eso era como nuestro ejemplo. Y cosas así que no son, o sea, no es que esté mal si ella no tiene un hijo, pero no es como la representación del sueño americano, de los valores de, de Estados Unidos siempre ha sido la familia, ¿no? De hecho, creo exacto. que no puedes ser presidente si no estás casado. Hay como unas reglas, ¿no? Que uno tiene que ser como un ejemplo, ¿no? Para la sociedad. Entonces, puede ser para ambos, pero, o sea, tener ese incentivo y que sea para inversión me parece, o sea, lo mejor que podrían hacer, que es literalmente lo que yo he hecho con mi hijo, ¿no? También el tema de abogar por la clase trabajadora, importantísimo, porque ¿cuál es siempre la crítica mayor a Trump? Él solo le importan los billonarios, Es los todo lo top, contrario, ¿no? sus amigos, pero está abogando por el que trabaja en un restaurante y gana propinas para que no le saquen, no tenga que pagar impuestos en propinas. Y esa es nuestra gente, ojo, porque tú vas a restaurantes, es una estadística, Así es. full latinos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy positivas. Ahora, se están contratando a más agentes, por ejemplo, inmigración, se están
hay cosas adentro de ese Big Beautiful Bill que sí, obviamente, tiene gastos muy fuertes que podrían empeorar el déficit presupuestario, sí, pero lo que ellos dicen es como lo van a contrarrestar es con los aranceles, que están recaudando billones y billones, entonces una forma de contrarrestar eso y también creo que ya están vendiendo esas tarjetas doradas de cinco Sí. millones cada una para una ciudadanía inmediata. Entonces, tienen ideas creativas y creo que van a hacer algo con Bitcoin, o sea, están ahí viendo si la reserva va o no va, y tienen, sé que proyectos para eso. Entonces, hay como innovación disruptiva que puede ayudarnos, ¿ok? Cosas nuevas. Sin embargo, si lo ves a nivel numérico, un montón de gastos que se suman, sí puede ser preocupante para algunos. O sea, podemos decir que es un build disruptivo. Es disruptivo. No sé si big o beautiful, pero disruptivo seguro. Sí. Mencionabas las criptomonedas. ¿Qué opinas de las criptomonedas? ¿Cómo las ves? Bueno, es el futuro, definitivamente blockchain y cripto, o sea, es el comienzo, ¿ok? Como me di cuenta que esto no se iba a ir para ninguna parte fue cuando Wall Street, el mismo Wall Street, se supone que las cripto nacieron para ser anti-Wall Street, anti el sistema, que Wall Street Ujú. representa el sistema de finanzas, anti-establishment, como se dice, y ser algo alternativo, algo paralelo, algo que no está regulado, que es lo opuesto a Wall Street, literalmente. Pero ahora Wall Street, los más top de Wall Street, BlackRock, Fidelity, Vanguard, o sea, más grandes que eso no existe, están ahora lanzando sus propios criptoactivos, ¿no? Bitcoin ETFs, o sea, poniendo el dinero institucional de las más grandes empresas, fondos de inversión de Wall Street, ahora están detrás de cripto. Entonces, cuando yo vi eso, ahora que puedo invertir en cripto, en Bitcoin, en Ethereum, en la bolsa, en un sistema regulado, porque al comienzo a mí no me convenció tanto porque yo dije, wow, si yo pongo dinero ahí, no es regulado, me pueden hackear. Le puede pasar a todos, literal le pasó a Elon Musk, lo hackearon. Entonces, no es como seguro, ¿sabes? Me parecía muy a la loca, Ajá. pero ahora que se puede hacer a través de la bolsa, que más regulado que la bolsa no existe, y que todas estas instituciones están detrás de, de estos criptoactivos, o sea, no hay forma que esto desaparezca. Ya están los más grandes inversionistas del mundo metidos en esto, ¿no? Y va a continuar. Ahora hay proyectos para que hasta sean parte del fondo de jubilación, imagínate. O sea, son cosas que nunca pensé que las vería, pero eso significa que recién comienza. ¿Y tú ves a las cripto en algún momento como una, porque ahorita son más como una moneda de resguardo, ¿no? ¿Lo ves en algún momento como una moneda de transacción? Sí, o sea, de hecho ya lo he experimentado. Nosotros en Latino Wall Street hemos hecho transacciones en Bitcoin para programas, para cursos, para diferentes oportunidades. Conozco también personas que han hecho transacciones en Bitcoin para propiedades. No será algo quizá oficial o que todo el mundo hace, pero que yo lo he experimentado y que conozco a personas que lo han experimentado 100%. Entonces es solo cuestión de tiempo, ¿no? ¿Cuándo se va a volver quizá oficial? ¿Cuándo vamos a tener una tienda que es solo cripto, así como ponen solo cash o solo Ah, tarjetas? regresando a la parte filosófica, política, eh, mezclado con Wall Street y con los latinos. Obviamente, Estados Unidos está ahorita en un cambio que yo creo que solo Dios sabe dónde va a estar, ¿verdad? El tema de las tarifas, el tema incluso de qué va a pasar con toda esta masa de migrantes, de empleos que tienen que regular, eh, todas estas negociaciones que está haciendo Trump con todos los países, de una manera bastante efectiva y contundente. Latinoamérica, te diría, está en un signo de interrogación complicado. Sí. Y Estados Unidos, pues
es como bien dice, ¿verdad? No solo es el gran mercado, sino que cuando Estados Unidos estornuda, América Latina le da pulmonía y viceversa, ¿no? ¿Qué desafíos, qué le dirías tú a los políticos americanos que pueden, qué le pueden decir los políticos americanos a los hispanos para apoyarlos? ¿Cuál sería el marco que tú les darías a los hispanos, pensando digamos, desde la perspectiva política? ¿Los políticos americanos a los hispanos en América Latina o en Estados Unidos? Te diría en todo el conjunto, o sea, porque al final del día o sea, hay 64 millones de hispanos en Estados Unidos, pero todos tienen vínculos con América Latina, o sea, tú tienes vínculos todavía estoy seguro, con familia en Perú, Ujú. o sea, todavía digamos, hay una interacción muy importante. Entonces, ¿qué- ¿cómo mirarías tú esa interacción? ¿Qué le dirías tú al político americano? ¿Cuál debería ser ese mensaje al hispano, al latino? Al latino, sí. Bueno, de hecho me tocó asesorar a Robert Kennedy Jr. en su campaña presidencial. Ok. Yo fui asesora del voto latino para él, Oh, wow. y de hecho eso fue una parte que me olvidé contar. No es que un día me desperté y dije, ok, ahora voy a hablar política. Fue que en el año pasado, 2024, en la conferencia anual de Latino Wall Street, no fue con CIPAC, fue solo Latino Wall Street. Kennedy vino a nuestra conferencia, era candidato presidencial independiente. Yo lo entrevisté en escenario y todo, y le fue tan bien y recibió tanto apoyo de los latinos que él me contrata después. Entonces yo también empecé a trabajar con él y eso fue, obviamente, también me animó a hablar más al respecto. Y lo que yo le decía a él, ¿no? Con todo lo que hacíamos era, bueno, y él en realidad él es un caso especial porque él ha vivido en América Latina, no sé si sabes, en Perú, en Sí, Colombia, en Puerto Rico. en Entonces, Ecuador entiendo que también. y hasta habla español, entonces no todos tienen esa ventaja que él va a tener con los latinos, pero em, siempre es, o sea, comunicarse con las personas a través de sus creencias y sus valores para lograr ese impacto, ¿no? O sea, los latinos representan la fe, la familia, los valores conservadores, eh, lo, lo vea la gente o no, porque es así como creció la gran mayoría Ajá. de latinos. Entonces, conectar con eso. em, y al final del día, ¿no? Un latino lo que busca en Estados Unidos es el sueño americano. Entonces, todo en relación a cómo puedes tú ayudarlos a lograr esas metas, a lograr esos sueños a través de sus valores es muy efectivo. Y de hecho, eso era lo que hacíamos con él, porque cuando él me contrató hicimos una serie que se llamaba Town Hall, que lo hicimos virtual, pero nos íbamos a Instagram, a TikTok y hacíamos en vivos, o sea, Instagram Lives con él y yo traía un panel de diferentes líderes latinos y hablábamos de todos los temas que eran importantes para los latinos, ¿no? Entonces era muy interesante y fue muy efectivo porque al final del día el común denominador que todos están buscando es quiero ser mejor, quiero que me vaya mejor en este país, quiero más oportunidades. ¿Cómo puedo ser parte de este sistema sin que me juegue en contra, sin estar atrapado, sin ser un esclavo? Entonces, esos pilares fundamentales de libertad, fe, familia, creo que eso resuena mucho. Que al final son los principios republicanos, ¿no? Sí, O sea, la vida, la libertad y el pursuit of happiness. A mí literal. esa palabra, esa frase de pursuit of happiness me parece espectacular, ¿no? Porque es lo que realmente te hace despertarte todas las mañanas y ser un motor de bien, un motor productivo, o todo lo contrario, o ser una Exacto. carga social, o ser un... eh, y al final, eso es lo que Estados Unidos te brinda. Y yo creo que ahí es donde creo que tu labor es importantísima, porque al final el 99%, si no es que el 100% de los latinos que migran a Estados Unidos lo hacen huyendo de políticas socialistas, Mm, ya sea de gobiernos absolutamente socialistas como Venezuela, Nicaragua, sí, Cuba, o si no, por lo menos de políticas socialistas, sí, de decisiones de gobiernos que, que, que,
que tal vez no son absolutamente socialistas, pero que sí mantienen en nuestros países muchas decisiones que no permiten que haya, digamos, que haya oportunidad para todos al final del día, ¿no? O sea, como tú decías, tus papás, ustedes migraron buscando oportunidades. Sí, eh, y eso es lo que Estados Unidos es un país de oportunidades. Y yo creo que hoy le toca, hoy los latinos tienen un rol importantísimo cuidando eso, sí, con su voto en la política. Bueno, ya el liderazgo político que tú ves hoy latino en Estados Unidos es importantísimo. Marco Rubio en el Secretaría de Estado. exacto. O sea, tienes, bueno, a todos los congresistas de Florida y senadores de Florida que son sumamente influyentes. O sea, veo una oportunidad gigante, pero al mismo tiempo una responsabilidad gigante Mm. del mundo latino, de la sociedad latina en el futuro de Estados Unidos. No sé si compartes eso conmigo. Sí, definitivamente. Yo creo que los latinos ya nos volvimos como medios protagonistas desde las últimas elecciones, porque de hecho lo que estuvo más viral después que ganó Trump el 6 de noviembre fue el voto latino. Si tú te ibas a Twitter, lo más viral, lo que estaba en tendencia era el voto latino, porque le están dando crédito al voto latino por haber logrado esta presidencia, ¿no? Este segundo mandato. Entonces, sí, yo pienso que estamos en el mejor momento como para crecer ese impacto, multiplicarlo y ser literalmente los que decidimos las elecciones. ¿Tú vives en Florida? Sí, ¿Y cómo ves, cómo ves, Gaby? A ver, la economía de Florida es espectacular, sí, ¿verdad? Miami está volando. sí. Eh, mo- yo veo que hay una gran oportunidad de unir a Florida con la economía, por lo menos de todo lo que sería el área del Caribe. Háblese México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico. Si nos vamos digamos, a los siglos anteriores, todo lo que se llamaba la ruta del Mediterráneo, podríamos hacer la ruta del Caribe, ¿no? Mm. ¿Cómo podemos, cómo ves tú que podamos interrelacionar mejor estas economías? ¿Tú crees, tú ves, podría haber interés de empresarios floridianos, tejanos, de invertir en esta zona y viceversa, atraer inversiones América de, Latina. pero no solo América Latina completa, o sea, yo estoy pensando más en el área del Caribe. O sea, Mm. si tú ves geográficamente, Sí, ponte ahorita en tu mente un mapa y pon Florida, Texas, México, Centroamérica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, o sea, es como un ujú, clúster sí, casi que en lancha sí. lo puedes cruzar. Sí, no, de hecho, yo viví en Puerto Rico unos años em, y viví a través del programa de inversionistas que se llama, bueno, ahora se llama Ley 60, cuando yo estuve era Ley 20. Están atrayendo a inversionistas en Puerto Rico del más alto perfil, te dan incentivos de impuestos, ¿ok? 4% corporativo y 0% capital gains. Entonces, para Wow. un inversionista es como un paraíso fiscal. ¿A cambio de qué? Nada es gratis. Tienes que invertir en la isla, tienes que generar empleos, tienes que comprar casa, tienes que donar a causas, o sea, te dan unos requisitos que obviamente tienes que cumplir para recibir el beneficio. No es a la loca, recibes algo gratis, es condicional. Y de verdad que se ha vuelto, o ¿Ha sea, funcionado? sí, demasiado. O sea, si tú te vas a Dorado, que es de la zona, digamos que una zona gringa en el Ritz-Carlton, en Dorado, están solo los inversionistas de ese programa viven ahí. Y están comprando edificios, o sea, todas las inversiones que están haciendo, pero ¿por qué? Porque hay un incentivo. O sea, yo creo que hay que crear este tipo de ¿Y son programas de inversionistas incentivos. únicamente americanos o pueden ser de cualquier parte Eh, de... es para americanos, para americanos. Estoy
casi segura, a menos que haya algún cambio ahí que no esté enterada, porque yo ¿Y viví en la cuánto es el ticket pandemia. mínimo? em, para inversión, bueno, no te ponen un monto, pero es como que, a ver, tienes que comprar una casa, tienes que generar empleos y tienes que donar a causas. Para eso sí, creo que es lo de las causas es 10.000 mínimo. Pero bueno, una casa, obviamente, no sé, que medio millón, una cosa así, ¿no? Entonces hay requisitos y yo lo hice, sigo teniendo mi casa allá. También en su momento tuve una oficina con empleados en el distrito financiero de San Juan, que se llama Hatorrey, em, y obviamente ayudé, o sea, contribuí demasiado a esa economía, hice proyectos de construcción también, o sea, ¿no? Pienso en cuántos contratos, cuántos empleos eso genera. Y fue muy bueno. Entonces, cuando me dices, ¿no? Visualizar esta área, yo creo que el ejemplo de Puerto Rico nos puede servir porque al final del día el ser humano siempre se va a mover por incentivos, Siempre. siempre. Entonces, si sabemos eso del ser humano y sabemos lo bien que ha funcionado las inversiones ¿Cómo en se lo Puerto decimos a Rico, los políticos eso? es, tienen que pensar qué beneficios pueden ofrecer. Yo sé que Estados Unidos tiene un programa así que una visa inversionista, y creo que si inviertes medio millón, tienes Sí. un permiso, una cosa así. Pero hay que pensar en qué incentivos podemos dar para atraer la inversión. Sé que también Panamá está muy fuerte. Sé que hay mucha inversión de todas partes del mundo ahora mismo en Panamá. Dicen que también es un paraíso fiscal, aunque no me conozco las leyes muy bien, pero he ido, ¿no? Y se puede ver la influencia de inversionistas extranjeros. Entonces ya hay lugares que se ve muy claro la inversión. Hay que pensar cómo, o sea, ¿qué pueden ofrecer los políticos? No puede esperar que simplemente la gente vaya a invertir, tienes que ofrecer algo. Sí, tienes que generar las condiciones, Sí, definitivamente, para que los valga la pena. empresarios, para que los empresarios sean atraídos. Sí, Que ahí es donde yo siento que lamentablemente, sobre todo los políticos de Latinoamérica no ven más allá. O sea, no les cuesta mucho entender todo el bienestar que esto genera o sea, se ciegan o se quedan cegados muchas veces en le voy a dar un tax break a un rico. O mm, sea, es lo que los bloquea, sí, es una mente, es una mente pequeña que cree y no se ponen a pensar la cantidad de empleos, la cantidad de bienestar que puede generar que exacto. este rico llegue, que construya edificios, Eso. que construya hoteles, en fin, Mucha todo lo que gente hace. critica este programa en Puerto Rico y critican, uno de los mayores inversionistas es nuestro amigo Brock Pierce, que es como el rey de cripto y tiene edificios, ha tenido hoteles, o sea, todo tipo de cosas en Puerto Rico, pero está contratando a miles de personas. O sea, los trabajos que le está dando y lo que le está ayudando a la isla, eso no habla, Sí. ¿no? Entonces hay que ver ambas Y no partes. entiende la gente que, digamos, este ejemplo que tú pones, me voy a inventar el número, pero digamos, si él genera 1,000 empleos a un sueldo promedio de $5,000 mensuales, son ¿cuántos serían? 5 millones de dólares, 5,000 millones de dólares. Sí, Lo que eso genera de impuestos en el consumo, o sea, hay que pensarlo así, la gente no lo o sea, analizan. no la gente, los políticos generalmente con una mentalidad socialista y la narrativa que ponen, ¿no? Que al final del día, y es un tema que quería hablarte, porque al final creo que una de las cosas que tú haces importantísima en Latino Wall Street, en la educación, es centrarle a la narrativa, ¿no? O sea, la narrativa es aquello que uno cree, Sí. ¿verdad? Entonces, al tú educar a la gente a invertir y a ser, pues, responsable de su dinero y hacer que el dinero trabaje para ellos, los estás metiendo en el mundo del capitalismo, Sí, obvio, 100%. 100%. Wall Street es literal capitalismo.
Wall Street es literal capitalismo, pero aún así es el promotor, o por lo menos Nueva York, el promotor. Bueno, mira ahorita Ay, sí. el potencial alcalde de Nueva York. El Estado es complicado, es demócrata. Pero sabes que si tú te vas adentro de las instalaciones de la bolsa, donde de hecho yo tengo un show de Latino Wall Street en el piso de la bolsa, o sea, el stand al lado nuestro, son puros gorritos de Trump. Yo creo que Wall Street es muy capitalista, muy pro Trump, como literal la bolsa y las pro inversiones, pro esto. Pero en general, si tú te vas, o sea, Wall Street es 1%, si te vas a Nueva York, sí es predominante demócrata, ¿no? Y siempre ha sido así. Y ahora ya se están exagerando Es al que punto de eso te iba a socialismo. decir, no solo es demócrata, porque al final del día, ojalá fuera demócrata de Kennedy, Mm, tipo lo que Robert Kennedy era. sí, O sea, ese es el demócrata que nos hace falta en Estados Unidos. sí, Hoy tenemos hoy el Partido Demócrata lo tenemos lleno de socialistas, o sea, tipo los de nuestros países de Latinoamérica, o sea, esos extremos que están dispuestos a violar tu propiedad, a violar tu libertad, a, y bueno, este personaje que anda hablando de expropiar y anda hablando de un montón de cosas que las escucha uno en América Latina, pero no está uno acostumbrado a escucharlas acá en Estados Unidos. sí. O sea, ahí me parece a mí peligrosísimo lo que está pasando en Nueva York. Mira San Francisco, mira Los Ángeles. Sí, no, es muy irónico porque, o sea, mucha gente se va también de su país por el crimen y de ahora que tengamos lugares en América Latina como El Salvador, que tengan menos crimen que un San Francisco, un Nueva York, un Chicago, o sea, me vuela la cabeza porque es la máxima ironía, ¿sabes? Siempre fue al revés, nunca, jamás, y el mismo Bukele lo ha dicho, nunca jamás un país que es considerado tercer mundo sería mejor calidad o más seguro que una de las ciudades más importantes del mundo. O sea, es completamente irónico. Es increíble. Es increíble lo que las políticas socialistas. Gaby, para ir cerrando, ¿cuál es, digamos, ya regresando a tu día a día, a Gaby Wall Street? eh, ¿Cuál crees tú que es el error más grande que cometen las personas en sus finanzas personales? El error más grande es em, no hacer nada al respecto en el sentido de con tu organización, con tus inversiones, o sea, dejarlas a la suerte. Eso es el mayor error. Yo trabajo y gasto, y ya por último ahí ahorro un dinero y dejarlo a la suerte es garantizado el fracaso. No toman el control. No tienen un control donde dice, ok, esto entra, esto sale, ¿qué porcentaje va a ir a invertir a mi futuro? Porque todos vamos a tener un futuro, ya sea de un año, de 20 o de 100 años, nadie sabe hasta cuándo vamos a estar en este mundo, pero todos tienen un futuro. Entonces, si no estás activamente mes tras mes trabajando en que un porcentaje se vaya a ti, a tu nombre, a tu futuro, a tu cuenta de inversión, a las cuentas de tus hijos, literalmente estás dejando toda la suerte y esa es la forma garantizada del fracaso, porque va a pasar algo en algún momento, dejaste toda la suerte, no tienes todo organizado, no tienes algo para lo que estás construyendo activamente y eso no funciona, ¿no? Entonces yo creo que tomar el control es lo que hace falta a la mayoría de personas. Yo conversaba hace unos días, una conversación familiar, y discutíamos la diferencia entre ahorrar dinero, hacer dinero e invertir dinero. Mm, No sé cómo lo ves tú. sí, o sea, a ver, ahorrar es ponerle una cuenta de ahorro que no te genera intereses, porque, Guardar. Para mí ahorrar es lo peor. o debajo del colchón, Es como como lo guardar. hacían las abuelitas, exacto. Y eso no funciona porque de hecho, si ves el porcentaje de inflación y ves el porcentaje que te da una cuenta de ahorros, que es nada, estás perdiendo dinero. O sea, al ahorrar, los precios suben más rápido del interés que tú puedas generar. Entonces, de hecho, al ahorrar, uno por definición pierde. Ahora, no digo que uno no tenga ahorros. Obviamente, una emergencia hay que tener un porcentaje para cualquier cosa, ¿no? El 100% no tiene que ser invertido. Un porcentaje está bien, pero no tener
todo el efectivo disponible, una cuenta de ahorros no te está ayudando. Entonces es diversificar lo que hace falta a las personas. Ok, bien, tengo un ahorro, pero no voy a tener todo en ahorros, voy a tener un porcentaje y lo demás lo voy a diversificar en activos que me puedan producir un ingreso, porque al final del día eso es la que inversión. sería invertir. Eso es invertir, que el dinero que invierte te pueda dar dividendos, te pueda dar, bueno, en la bolsa hay una palabra que se llama primas o premiums, que es otra forma de generar ingresos. En dividendos es con acciones, primas es con opción, alquileres es con propiedades, o sea, donde uno puede colocar su dinero y que te dé un ingreso. Eso es lo que todos, con lo que quiero que todos se queden aquí. ¿De qué forma? Y cada uno con sus posibilidades, obviamente, no todos van a poder invertir en todo. Puedes empezar a colocar tu dinero en lugares que te generen un ingreso, porque ese es el camino de la libertad financiera. Que eso también es una de las bellezas de Estados Unidos, ¿no? Que lo puedes hacer desde que tienes, o sea, no necesitas tener muchísimo dinero para empezar a No, invertir. no. Para bienes raíces, técnicamente Bueno, sí, o préstamo, porque sí, pues obviamente una casa, un departamento, un edificio cuesta pero en más, la pero en bolsa, la bolsa puedes empezar con poquito. Literalmente puedes empezar con una acción. Yo le enseño a adolescentes a que compren su primera acción de $20. Entonces, todo, o sea, nada es muy, muy pequeño, nada es muy pronto. Aún así, solo tengas 20 y luego otros 20 y vas construyendo, puedes comenzar a ver resultados. ¿y cuál sería tu principal consejo de cómo manejar efectivamente las finanzas en una pareja? En una pareja, wow, bueno, es obligatorio sentarse al lado del otro porque son un equipo una vez al mes y hacer una revisión como una auditoría de todos los gastos de ese mes y siempre a través del punto de vista de que podemos optimizar, que podemos mejorar. Quizá estamos pagando aquí cosas que ni usamos, eso es muy típico y es típico tanto en las empresas como a nivel personal. Un montón de cosas, suscripciones que se pueden sacar, que podemos mejorar, que podemos optimizar y que ese dinero libere un capital que luego se puede poner en otros lados. O sea, siempre pensar a través de la optimización de la inversión es lo que te va a ayudar a mejorar. Y también cuáles son tus metas, ¿no? Tener bien claras como pareja, cuáles son tus metas. Es la universidad de tu hijo, es tu viaje soñado, es tu casa. ¿Cuál es tu meta para que tengas un plan y que tomes acción todos los meses correspondientes a tu meta? Porque si no, no vas a lograr tu meta. O sea, tienes que saber tu destino para saber qué hacer, cómo mejorar, cómo optimizar, como con un propósito. Y, y si nos pudieras dar dos consejos claves para mejorar la situación financiera personal, ¿cuáles serían? Ok, ¿cuáles serían dos tips? La auditoría, que todos la hagan hoy, que revisen Las suscripciones. suscripciones, todo lo que no les está ayudando y también no piensen en todo a través del gasto, sino a través de la inversión. Hay cosas que hacemos que en realidad no son un gasto porque nos van a ayudar a generar más ingresos. Y no todo es literal un activo en la bolsa o una casa. A veces es una educación. Tú estás invirtiendo en ti para aprender, por ejemplo, o estás en un seminario, o estás en algo educativo que te va a ayudar a aprender más, a generar más ingresos, ya sea a través de habilidades o a través de inversiones. Eso es una inversión, eso no es un gasto. ¿Ok? Un gasto es algo superficial, que no hay un retorno. Entonces, identifiquen eso y siempre tengan más activos que pasivos. Pasivos, por definición, es el dinero que se va y listo. Activos es lo que te Lo que produce. construyes. Sí. ¿Qué rol ves a la inteligencia artificial jugando en este mundo de la inversión? Yo creo que va a transformar, creo que es el comienzo y creo que va a transformar absolutamente todas las industrias, incluyendo la inversión. Ya hay bots que se está empezando a automatizar operaciones en bolsa, operaciones en cripto, algoritmos, ¿ok? Y mientras más se mejoren y más efectivos sean, o sea, pueden reemplazar demasiadas cosas, ¿no? O sea, creo que ¿Tú ya la usas, la inteligencia artificial, para algo? yo uso inteligencia artificial, sí, para inversiones no me parece que aún es tan preciso como
no he encontrado un sistema para poder confiar y que reemplace un conocimiento. Pero creo que en algún momento podemos llegar ahí y va a ser muy interesante porque dicen que hasta no vamos a tener doctores ni personas en finanzas, o sea, me imagino un Wall Street vacío en algún momento que todo sea tipo robots. Creo que es donde nos estamos yendo. No vamos a tener que ni manejar un carro, todo va a ser automático y ¿sabes lo que va a hacer? Es que va a liberar mucho tiempo en nuestras manos. Y sería interesante, ¿qué pasa luego cuando nos quitan ya no tenemos que manejar, no tenemos que invertir, no tenemos que trabajar? O sea, todo está automatizado. Entonces, ¿qué rol toma el ser humano? Va a ser muy interesante. Bueno, eso va a ser parecido, digamos, a la revolución industrial, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de trabajos en esa época que existían o de funciones del ser humano que dejaron de existir en la revolución industrial, ¿no? Y al final yo ahí es donde confío mucho en el ser humano y creo que el ser humano no se va a ir a ver televisión, esperemos en Dios. Sí. Hay que eh, encontrar forma de ser Se va productivos. a poner creativo y Gaby, qué gusto. ¿Dónde podemos encontrar más contenido sobre Latino Wall Street? Sé que tú tienes tus redes y además de tienes las de Latino. Son varios millones, ¿no? De seguidores que tienen, Sí, ¿no? sí, en conjunto somos demasiados, pero pueden encontrarnos en latinowallstreet.com. También tenemos nuestro canal de YouTube donde tenemos clases completas, gratuitas, masterclasses de todos estos temas introductorios de inversiones para principiantes desde cero. Redes Gaby Wall Street, Latino Wall Street. Siempre estamos poniendo contenido informativo. Nosotros en realidad nunca hemos cobrado por información, la información la damos a montones, es por acompañamiento. Si alguien quiere un acompañamiento, si alguien quiere guía, si alguien quiere acceso a nuestros instructores, a nuestros análisis en vivo, nuestras clases en vivo, ese acompañamiento obviamente tiene un costo, pero la información van a encontrar de a montones en nuestras páginas. Y ese servicio lo dan solo para adentro de Estados Unidos o también tienen clientes fuera de Estados Unidos. Fuera, es global porque las plataformas de inversión son internacionales. Entonces tú puedes estar en China, en Venezuela, en Europa y tengo clientes literal en Australia, en Dubái, en América Latina, en España, o sea, en todas partes del mundo porque es online. Entonces, cuando tú abres la plataforma de inversión online, no importa dónde Y no estés, necesitas Social Security. no, puedes hacerlo con el número de ITIN, se llama. Ok, Sí, necesitas una identificación, obviamente, sí, pues. pero pasaporte, ITIN, esas cosas funcionan. Bueno, Gaby, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad es que admirable lo que has hecho con Latino Wall Street y igual de admirable también que hayas tenido la valentía de mezclarlo con política, porque era importantísimo. Sí, Al era final, necesario. al final del día, al final del día, si no construimos una mejor sociedad, o sea, o permitimos que la sociedad se vaya para donde se estaba yendo, no va a existir inversión que valga, ¿no? O sea, Sí, el, exacto. el problema no va a ser si tu hijo nació con un fondo de inversión o no, va a ser todas las locuras que se le van a meter en la cabeza en el Es camino. exacto, y hace el otro irrelevante. O sea, si no podemos vivir en paz, no tenemos seguridad, no tenemos libertad, ¿de qué nos va a servir un fondo de No, no. inversión? Ni lo vamos a poder usar, O sea, que ¿no? te felicito por esa valentía, porque sé que tuvo que haber requerido, tomar la decisión tuvo que haber sido difícil, pero, pero me alegro mucho que lo hayas hecho y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Rodrigo de República. No, gracias, Gaby. Súper. Pues hoy estuvimos en un episodio más con Gaby Berrospi, Gaby Wall Street, Ajá. de Latino Wall Street. No se la pierdan, métanse a sus redes, vean su contenido y nos acompáñenos y sintonícenos en su próximo podcast de líderes. Muchas gracias.